La presencia aquí en Radio Nacional Esquel de la licenciada en Ciencias Biológicas, Cristina Bartolucci, que estuvimos en contacto el año pasado, que te había anunciado, ¿no? Sí, que sí. estaba haciendo una tesis, finalizando una tesis aquí en nuestra ciudad respecto a los hábitos alimenticios del puma en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares de Santa Cruz, es la tesis, ¿no? Pero nos resultaba interesante invitarla para hablar sobre este tema, particularmente de la tesis, de los hábitos alimenticios del puma, por algunas problemáticas también que hay aquí en la región respecto al puma, y nada mejor que tener biólogos aquí en nuestra región. Gracias por venir aquí a Radio Nacional. Muchas gracias por invitarme. Y sí, el tema principal de la tesis era estudiar la dieta del puma. En una zona en particular, ¿no? En una zona en particular, porque este Parque Nacional Los Glaciares es grande. Yo me centré en la zona norte. ¿Tienes un poquito que te acerques al micrófono? Eso, ahí va, Me centré en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares, que es básicamente cercanías de una localidad que se llama El Chaltén, que es un pueblo de montaña, y yo las muestras las tomaba de los senderos del parque. Yo te pregunto por simplemente ignorancia, ¿no? ¿Cómo, primero, por qué elegiste el puma en particular para realizar la tesis? Y después, ¿cómo es el trabajo en terreno para poder un animal que me imagino que debe ser bastante difícil para poder estudiarlo, ¿no? Bueno, siempre me gustaron los gatos. Qué grande. En realidad yo hice al revés. Yo primero estuve buscando y viendo qué me gustaba y después me decidí a estudiar. Y bueno, finalmente lo pude lograr. El trabajo, en este caso, el estudio de dieta básicamente se puede hacer de dos maneras. Utilizando el contenido estomacal de los animales, eso es aprovechando, no sé, eventos de cacería por predación o caza deportiva. Entonces se utiliza todo el contenido estomacal y se analiza, básicamente. La caca vendría a ser del, ¿no? O cuando se lo abre, el intestino, el estómago, el intestino, todo. Claro. Y la otra, la que yo utilicé, que no es tan invasiva, es utilizando las fecas, la caca. Mirá. Básicamente. Yo lo que uso es la parte no digerible, que son los pelos, las plumas y algunos fragmentos de hueso que se pueda llegar a determinar, como por ejemplo los molares o algunos fragmentos de mandíbulas o hemimandíbulas, que yo puedo determinar utilizando material de referencia, otros roedores, por ejemplo, voy comparando, o también hay claves de referencia para poder ubicar de qué especie se trata. Y así a grosso modo, o particularmente, ¿cuáles son los resultados en cuanto a los hábitos alimenticios de aquel lugar en particular del puma que arrojaron tus investigaciones? Bueno, lo que más se encontró en las fecas de puma fue una especie exótica, que también está acá, la liebre europea, la mayoría. La mayoría. Sí. También encontré muchos animales nativos, principalmente la mayoría eran roedores, algunos de importancia sanitaria como el colilargo. Mirá. Sí, eso está bueno saber que lo está consumiendo. Y también otros carnívoros, como por ejemplo zorros. Encontré. Pensé que el zorro no era un animal que tenía predadores, ¿no? Así, sí, de esta manera, mirá. Sí. Suele pasar también que hay competencia intragremio, se llama, o sea, la competencia entre los carnívoros, pero yo encontré varias, o sea que yo puedo pensar tranquilamente que el puma sí se está alimentando, no es que lo mató y que es parte del hábito, consumió algún pelo y fue justo lo que yo encontré, sino que había bastante cantidad. El lugar de la investigación, ¿lo tomás un tiempo determinado, diferentes senderos, lugares donde ya tenías especificado lugares de avistaje de pumas? ¿Cómo se hace? Utilicé, el puma suele manejarse sobre senderos, ¿sí? Aproveché los excrementos que dejó sobre los senderos, fueron 2 años de juntar cacas. Sí. Y son cacas encontradas así, caminando y buscando lugares. Claro, yo lo que hacía era tomar una fotografía con una referencia para después poder saber el tamaño,
marcaba el punto GPS para después poder ubicarlo, saber la altura, la fecha. Y después lo que hacía era, utilizando guantes claro, sí, de látex o quirúrgicos, sí. las colocaba en una bolsa. Eso para no contagiarme claro. ningún tipo de parásito. ¿Sí? Después, algo que es muy importante es, yo antes de empezar a analizarla, es esterilizarla. Para eso usé las instalaciones del CIEMET. Le agradezco. Y nos ponemos de pie con el CIEMET. Porque si no, no lo podría haberlo realizado. La sequé durante 2 días por 90, a 90 grados centígrados y después lo que logré es obtener un masacote durísimo que después tuve que poner individualmente en vasos. Utilicé vasos descartables, esos tipos los de cerveza, para poder empezar a desarmarlas. ¿Qué trabajo? Después, a través de un tamiz, separé la parte que no iba a utilizar, materia orgánica, y me quedé con el pelo, el hueso y las plumas. Los pelos, después lo que hice, es increíble la cantidad de pelos que uno puede encontrar, entonces lo que hice fue tomar una submuestra, y yo del pelo lo que utilizo es los patrones que deja el pelo. Por el exterior de un pelo está formado por células. Esas células, si uno puede realizar una impronta, yo lo que utilicé fue un portaobjetos, puse una capa de esmalte incoloro, coloqué el pelo, lo dejé unos minutos hasta que se seque, lo levanté y logré una impronta. Esa impronta yo la miré en el microscopio y a través de claves pude determinar de qué especie es, de qué especie se alimentó. Y también utilicé la médula. ¿Sí? Para eso lo ponía en remojo al pelo y ahí se puede ver la parte interna del pelo. Muy utilizado también en análisis forense. Exacto. ¿No? Para poder determinar si fue un hombre, una mujer, en un hecho, por ejemplo. Qué trabajo meticuloso, ¿eh? Ahora, esto conociendo la dieta te permite determinar un comportamiento de la especie. Digo, si es un animal nocturno, en qué circunstancias sale a cazar, si espera, porque digamos lo último que tenemos respecto de pumas es que empezó como a descender de los cerros y que se está volviendo, si se quiere, más urbano, que está merodeando los lugares habitados por el hombre. Y bueno, también hay un planteo respecto del impacto que tiene en la economía, ¿no? Porque mata ovejas, no sé si se las come o lo toma como como un peligro, como una amenaza, ¿no? Digo, este trabajo te permite conocer algunos rasgos del comportamiento. Y básicamente lo que me permite, en primer medida, es ver qué está comiendo, y ahí yo puedo ver, clasificar esas especies que está comiendo, por ejemplo, si son nativas o exóticas, como en este caso que yo encontré que la mayoría era liebre, y también encontré animales domésticos. Encontré oveja, caballo y vaca. Yo estoy pensando en caballo y vaca en animales pequeños, ¿no? No en un adulto. Pero la oveja tranquilamente un adulto la puede matar. Lo que yo pude ver es que las presas nativas, las que naturalmente él se alimenta, no las está utilizando. Él está utilizando un recurso novedoso, pensando en la liebre, que está hace aproximadamente 125 años, un poco más, ya toda distribuida en Argentina. Él la está utilizando como un recurso sumamente importante. O sea, es lo que más le aportó en biomasa, o sea, lo que realmente lo alimentó, y lo que más encontré. Y en segundo lugar aparecieron las especies domésticas, que también es lógico porque tienen un tamaño considerable, entonces van a ser las que más aporten. Si bien encontré también muchos roedores, necesita demasiado. ¿Sí? Pensé en que el roedor más grande que encontré pesa un alfajor, 40 gramos. O sea, no le alcanza.
Aproximadamente cuánto es lo que necesita, cada cuántos tiene que alimentarse o cuánto es el peso que necesita un puma para sostenerse. Y una presa grande, por ejemplo, un guanaco puede alimentarlo varios días. Varios días, ¿no? Si no, tiene que estar constantemente consumiendo. Pero vive en comunidad, por ejemplo, porque puede cazar y un guanaco y les dura nada si el comportamiento es comunitario y comen todos, ¿no? Sí, lo que se ha visto que está empezando, que uno pensaba que era un animal solitario, pero también se está viendo que en algunos lugares donde también hay abundancia de presas nativas, como por ejemplo en el Parque Nacional Torres del Paine en Chile, el puma se lo ha visto alimentándose varios pumas de una misma presa. Eso antes era medio inusual. Yo no puedo decir que es el mismo comportamiento que está teniendo ahí en ese Parque Nacional Los Glaciares y tampoco lo puedo traspolar acá porque todavía acá no empecé a ver qué está comiendo. Pero lo que se puede ver es que es un animal, el puma, que se alimenta de un rango de especies amplio, enorme, desde un ratón hasta un guanaco. Y lo que también se está viendo es que sus presas naturales están disminuyendo y se ve reflejado en la dieta, que no se está alimentando mucho de especies nativas, o que esas especies nativas de las que sí se está alimentando no le estarían aportando demasiado en biomasa. Estamos conversando con Cristina Bartolucci, que es licenciada en Ciencias Biológicas y estudia los hábitos alimenticios del puma, en este caso para la tesis en zona norte del Parque Nacional Los Glaciares de Santa Cruz. Y ahí nombraste al comienzo, Cristina, algo interesante que tiene que ver con que encontraste también restos de colilargo ahí, ¿no? Sí. ¿Puede ser, más allá de que esto sucede allí en aquel lugar, como un tema también de concientización o de conciencia para aquellas personas que toman al puma solamente como algo que ataca la producción de un lugar, también como un controlador o un controlador del crecimiento de la población de los colilargos? Sí, no solo de los colilargos, sino también de otras especies. Por ejemplo, exóticas que también afectan a la producción, como por ejemplo en esta provincia el jabalí o la liebre, que también puede afectar los cultivos. Y sí, claro, que esté consumiendo roedores es un beneficio más que nosotros tenemos. Un control natural, digamos. Un control natural, ¿no? Sí. No se debe romper ese esquema. ¿Qué tipo de animal es? ¿Una especie en peligro de extinción? ¿El puma? Sí. No, el puma está considerado... está proliferando. Está considerado tanto a nivel... El puma se distribuye solamente en el continente americano, ¿no? Desde Canadá hasta el Estrecho de Magallanes, no llega, digamos, a la parte de la isla de Tierra del Fuego. Ajá. Y en toda esa distribución está considerado como preocupación menor. No es un grado de preocupación porque está distribuido y hay poblaciones. Si bien claro, hay poblaciones que han sido más afectadas que otras y se ve que la distribución se ha restringido más hacia la cordillera, podríamos decir, se encuentra fuera de peligro. El problema es que también al ver esto de que no se están encontrando sus presas naturales, el puma necesita alimentarse de otras presas y quizás se encuentra en la producción claro, algunas alternativas. Pero también se ha visto que si sus presas naturales están, él prefiere sus presas naturales. Buen dato. Cuando aumenta la población de las especies nativas de las que él se alimenta, él deja de consumir. Digamos, acá, por ejemplo, había un esquema de temporada de zafra de liebres, donde se cazaban y se sacaban del campo, digamos, sí, sí, ¿no? Entonces, ahí quizás habría que establecer hacer las comparaciones, ¿no? Pero si falta la liebre, entonces empieza a elegir la oveja. Estando la liebre, prefiere la liebre. Sí, igual, pensando en esto, que la liebre igual es exótica, en realidad no debería estar comiendo a la liebre. La está utilizando como un recurso y de hecho no es el único carnívoro que la utiliza. Pero está bueno para analizar sí, qué pasa en ese momento donde hay menos liebres disponibles claro, para el puma, a ver si afecta o no
Porque a la también, producción. digámoslo en estos términos, ¿no? La oveja es un animal que no ofrece resistencia, ¿no? Generalmente es una presa fácil, como se llaman. Por ahí también esto debe ser detectado para un predador que tiene este nivel de ferocidad, si se quiere, ¿no? Sí, igual acercarse a los rebaños de ovejas también tiene un montón de peligros, ¿no? Para él. Claro. Infraestructura que no conoce, cazadores, perros. Claro. Podría ser muy fácil, pero también tiene su... Sí. Lo debe evaluar también. Te pregunto personalmente, Sí. ¿no? Vos cómo encaraste este trabajo sabiendo que tenías que transitar por lugares donde posiblemente había pumas, ¿no? Porque vos lo que buscabas era eso. Te da cierto temor, confianza, ¿viste alguno así cerca? ¿Cómo fue tu trabajo? Durante el muestreo, mientras yo estaba recolectando las heces, no vi. Sí he encontrado animales consumidos, parcialmente, liebre, no encontré otra cosa. Y he encontrado animales, pumas muertos. Tuve la suerte de 2 veces poder verlo. Sí, no pasa desapercibido en el cuerpo cuando uno lo ve. Para mí es maravilloso porque me gusta mucho la especie. Y cuando voy recorriendo... ¿Son grandes? ¿Qué tamaño son? Sí, allá son sí. grandes. Pueden llegar a pesar unos 80 kilos un macho y medir 2 metros, incluyendo la cola. Sí, ¿no? Sí, claro. Pero sí, es un animal grande. Pero... ¿Y nunca te dio miedo que se te apareciera uno así? No, ojalá. Ojalá. Igual siempre con una distancia respetable, ¿no? Sí. Tampoco uno puede acercarse porque no sabe cómo va a reaccionar. Cristina, para ir finalizando esta primera charla, porque otra vez te vamos a molestar, saber cómo continúan o si esta investigación se prolonga, esta tesis, si hay otros objetivos de estudios aquí en la zona, en la Patagonia, con respecto al puma o a otros animales, ¿cómo continúan tus investigaciones? Y ahora la idea es seguir continuando también con muestras de Santa Cruz, pero también empezar a estudiar la dieta del puma acá en Chubut, en los alrededores del Parque Nacional Los Alerces y quizás también en el Parque Nacional Los Alerces. Y algo que no nombré, que también encontré y que me llamó demasiado la atención, es no solo de que las especies nativas no le eran suficientes, que estaba consumiendo especies exóticas y también había consumo de doméstica, sino que también encontré en varias heces restos de basura, lo que está mostrando que algo no está bien en el ecosistema, ¿sí? Uno puede pensar que porque encontré restos de huesos de asado, hilos, similar al hilo del salamín, claro. Y pedazos de la bolsa de plástico que sé que cuando mordió... Destaca también una cercanía a la urbanidad, como preguntábamos hoy, ¿no? Sí. Muy buenos datos. Tengo una pregunta que tiene que ver con esto, ¿no? Hablábamos fuera del micrófono. ¿Por qué elegiste Esquel para estudiar y por qué caer en la universidad pública? Elegí Esquel porque en ese momento... Una broma lo de caer en la universidad pública, ¿eh? Sí, amo la universidad pública. Acá todos lo defendemos sin la universidad pública. Esquel tenía la particularidad de tener el parque nacional más cercano y el pueblo más chico. Por eso. Y biología, que era la carrera que estaba estudiando. Y muchas gracias por elegir este lugar, ¿eh? No, gracias a ustedes por recibirme. Felicitaciones y que continúe la investigación científica y en todas las ramas aquí en la Argentina y particularmente, obviamente, estamos orgullosos de que estés aquí en Esquel, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias. Cristina Bartolucci estuvo con nosotros, es licenciada en Ciencias Biológicas, recibida aquí en nuestra Universidad Nacional Pública y de Calidad.